Vamos a comenzar con el tema de ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta, correspondientes a la materia de cálculo vectorial. Normalmente, cuando ustedes trabajaban una recta en el plano cartesiano, es decir, en el plano XY, un plano bidimensional, una recta se determinaba cuando se daban un punto sobre la recta y la dirección de esta. Es decir, cuando ustedes querían calcular la ecuación de una recta en dos dimensiones, necesitaban conocer al menos un punto que estuviera sobre la recta y también su dirección, que esta normalmente era la pendiente o su ángulo de inclinación. La ecuación de la recta entonces se puede describir de la forma punto pendiente, era lo que veíamos anteriormente. Algo similar sucede aquí en cálculo vectorial. Para dar la ecuación o la forma de la recta en un espacio tridimensional, se obtiene cuando se conoce un punto también sobre la recta y la dirección de esta. En tres dimensiones, la dirección de la recta se describe convenientemente por un vector. Para que ustedes me entiendan todo esto, les voy a mostrar una figura. En esta figura, ustedes pueden apreciar un espacio tridimensional, ya que están interviniendo el eje X, el eje Y y el eje Z. Y tenemos nuestra recta, que es en color negro, representada por L. El objetivo es entonces obtener una ecuación que represente a esta recta. Tal cual les dije, vamos a tener aquí un punto al menos sobre la recta. Y este punto que va a pasar, este punto sobre el cual va a pasar nuestra recta, lo vamos a representar como P sub 0, donde sus coordenadas también las llamaremos X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. También tendremos una dirección para esta recta, que como les dije la va a representar un vector. En este caso es un vector en color verde, representado por V. Pero la condición es que para que este vector nos pueda dar la dirección de la recta, tiene que ser paralelo a la recta. Pueden observar ustedes cómo es paralelo a la recta. Y también vamos a incluir dos vectores, el vector R0 y el vector R. El vector R0 va a recibir el nombre de vector de posición del punto P0 y el vector R va a recibir el nombre de vector de posición del punto P. Recuerden que un vector de posición se considera aquel que parte desde el origen. Como R0 y R parten desde el origen y llegan hasta el punto P0 y hasta el punto P, se les conoce como el vector de posición de P0 y el vector de posición de P, respectivamente. Entonces, ahora para obtener la ecuación de la recta, vamos a considerar lo siguiente. Si ustedes observan en esta parte que les tengo aquí, tenemos una suma de vectores representada gráficamente. Es decir, empezamos desde el origen y llegamos hasta este punto y ese es el vector de posición R0. Pero vean que aquí estoy trazando otro vector. Este vector lo vamos a llamar el vector A. El vector A va a ser aquel que va a estar comprendido entre los puntos P0 y P. Pero ¿para qué tracé un segundo vector? Bueno, si se dan cuenta, como el vector R0 se encuentra aquí y la cola del vector A comienza exactamente donde terminó el vector R0, entonces este vector en color azul, que sería R, no es más que la suma del vector R0 más el vector A. Eso lo recordamos por cuando vimos la representación gráfica de lo que era la suma de vectores. Ahora, como este vector A, se dan cuenta, viene siendo también paralelo al vector V, el vector A puede reescribirse de otra manera, de la forma T por V. ¿Por qué de la forma T por V? Porque como son paralelos estos dos vectores, recuerden lo que habíamos visto en paralelismo de vectores, decimos que un vector es paralelo a otro cuando al multiplicar un vector por una constante aquí representada por T nos daba igual al otro vector. Si eso se cumplía, entonces decíamos que eran paralelos. Es por eso que es importante que este vector V sea paralelo a la recta, como lo estamos observando aquí. Entonces mi ecuación para R, en lugar de que aparezca como R sub 0 más A, la puedo reescribir como R es igual a R sub 0 más T por V, de esa manera. Entonces, esta parte que yo acabo de obtener aquí se le conoce como ecuación vectorial de la recta. Esta es la ecuación vectorial de la recta. Bueno, ya que tengo lo que es la ecuación vectorial de la recta, al valor de t se le conoce como parámetro. Y cada valor del parámetro t da el vector de posición de R sobre un punto L. Es decir, aquí esta ecuación que ustedes están observando que denominamos ecuación vectorial de la recta, se le considera así, pues esta nos va describiendo cada uno de los puntos que se encuentran sobre nuestra recta según le vayamos dando valores a nuestro parámetro t. Para que ustedes me puedan entender el por qué a esto se le llama ecuación vectorial de la recta y por qué les estoy diciendo que al asignarle valores al parámetro t nos va a ir describiendo cada uno de los puntos que están sobre la recta, vamos a examinar la siguiente figura. Recuerden ustedes que R es el vector en color azul y R0 es el vector de posición del punto que al menos nosotros debemos conocer que va a pasar o sobre el cual va a pasar nuestra recta.
Entonces, teniendo eso en mente, vamos a pasar a esta figura y dense cuenta que cuando nuestro parámetro t valga 0, nuestro vector en color azul va a estar exactamente sobre el vector r0. Pero por ejemplo, si le doy valores, por ejemplo, positivos, que t valga 1, que t valga 2, 3, 4, etc. Vean cómo nuestro vector de posición se va arrimando y cada vez la punta de nuestro vector va dibujando un punto sobre la recta. Así es como se va construyendo la recta. En cambio, si le damos valores al parámetro t negativos, va construyendo la parte izquierda de lo que es la recta. Para que todavía mejore esta comprensión, les voy a enseñar esto gráfico de otra manera. Vean, aquí pueden apreciar de una manera más clara lo que les mencionaba. Aquí está nuestra recta, es la que está en color rojo, y nuestro vector de dirección, que es el que les decía que necesitábamos, es el que está en color naranja. Y entonces nuestra ecuación vectorial de la recta se los decía que era la que habíamos mencionado anteriormente, puesto que ustedes darle valor al parámetro. Normalmente en GeoGebra el parámetro no se representa con t, sino con el valor o el símbolo de lambda. Vean ustedes aquí en esta parte donde está mi cursor, le estoy asignando valores. Por ejemplo, si el valor de lambda es 2.1, entonces nuestro vector que va a ir dibujando la recta es este, el OX. Y aquí está dibujando este puntito que se encuentra sobre la recta. Este otro vector que está OP es el vector de posición del punto que tenemos que tener forzosamente como dato sobre el cual va a pasar nuestra recta. Como les dije, necesitamos un punto conocido sobre el cual va a pasar nuestra recta y es el vector de posición que está aquí formado. Vean que si yo le cambio valor al parámetro, se va moviendo el vector y cada puntita del vector va dibujando, la punta del vector va dibujando un punto sobre la recta. Vean cómo se va moviendo y va dibujando un punto sobre la recta. Lo pueden ver de esta forma. Por eso es que la ecuación que nosotros deducimos se le conoce como la ecuación de vectorial de la recta, puesto que nos va dibujando nuestra recta conforme le vamos dando valores al parámetro t en nuestra ecuación vectorial de la recta. Así es como lo va dibujando. Entonces, regresando a nuestras diapositivas, como les mencioné, esta es la fórmula que nosotros vamos a estar trabajando. La ecuación vectorial de la recta se obtiene de esta forma. El vector r es igual al vector r sub 0 más t por el vector v. De esta forma. Y como les mencioné, conforme le van dando valores a esta t, se va dibujando lo que es nuestra recta. Ahora, cabe mencionar que esta ecuación de la recta se puede representar a la recta como un conjunto de puntos, es decir, de esta forma. Es otra notación para representar lo que es la ecuación de la recta, que se la pueden encontrar inclusive, no sé, en algún examen o algunos libros de texto. La recta la colocan de una L cursiva, como la que están observando aquí. La igualan y entre paréntesis, entre llaves, van a encerrar este conjunto. Recuerden que es un conjunto de puntos. Tenemos a p sub 0 más t por el vector a, tal que t acepta números reales. Es decir, que los valores que yo le puedo asignar al parámetro únicamente van a ser números reales. Y entonces las equivalencias simplemente serán las siguientes. P sub 0, vean en esta definición, P sub 0 va a tomar la posición de R0. Por eso aquí les puse que P sub 0 es R0. Y A, que para nosotros en esta definición es V. Es otra forma de encontrarla, aunque en lo personal yo prefiero utilizar esta otra manera. Solo les puse esta para que ustedes lo tuvieran contemplado también. Recuerden que el parámetro solo puede aceptar números reales y por eso se les hace esta hincapié en esta parte que t pertenece al conjunto de los números reales. Ahora, si el vector de v que da la dirección de la recta, que lo necesitamos como dato para dar la dirección, se escribe en forma de componentes. Es decir, vamos a escribir explícitamente sus componentes. Vean que aquí yo lo estoy simbolizando con la letra A minúscula, B minúscula y C minúscula. Así vamos a simbolizar los componentes del vector de dirección. Entonces se va a tener lo siguiente, que al multiplicar el parámetro t por el vector de dirección, recuerden que el parámetro t se interpreta como una constante o un escalar, multiplicaría cada componente del vector v y quedaría esta parte. Y entonces, si nosotros le damos valores a lo que es el vector r, vamos a representar sus componentes por x, y z, y a r0 les había mencionado que sus coordenadas iban a ser x0, y0 y z0, entonces la ecuación vectorial se va a transformar en esta parte. Vean ustedes cómo aquí lo único que hice es que en lugar de escribir a r como tal, simplemente lo escribí en términos de sus componentes. Por eso aquí aparece x, y, z. Y la parte de que es r0, lo escribí en términos de sus componentes que son x0, y0 más z0, que yo como z0. Pero vean que esto se suma con el producto del escalar t por el vector v. Como el escalar t por el vector v dio ta, tb y tc y se sumaban estos dos vectores, sería x0 más ta, ven aquí está, y0 más tb y z0 más tc. Y esa es otra forma de escribir la ecuación vectorial de la recta. Ahora, como esto es una igualdad de vectores, nosotros aprendimos en los primeros temas de cálculo vectorial de esta unidad que dos vectores se pueden considerar iguales si y solo si cada componente respectivamente es igual a la otra. Por ejemplo, la primera componente de este vector es x y la primera componente de este vector es x0 más t por a.
Entonces podemos igualar x con x0 más t por a, podemos igualar a y con y0 más t por b, y puedo igualar a z por z0 más t por c. Todo esto porque aquí se está planteando que es una igualdad de vectores, y por lo tanto tenemos tres ecuaciones que están aquí mostradas. X igual a esto, y igual a esta expresión, y z igual a esta parte. Donde, como les dije, t es un número real. Entonces estas ecuaciones reciben un nombre y se les conoce como ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces ya llevamos dos. Vean, la primera, que es esta, es la ecuación vectorial de la recta, que también se puede escribir de esta u otra manera, con AL cursiva, o también se puede escribir en términos de componentes, que sería esta parte que está aquí. Y se le conoce como la ecuación vectorial de la recta porque, como les enseñé en la figura de GeoGebra, al darle valores al parámetro va dibujando cada punto sobre la recta. Ahora, la otra forma de representar a una recta son las que tenemos aquí, y se le conoce como ecuaciones paramétricas de la recta, que pasan por algún punto, en este caso P0, y es paralela a algún vector. Como les dije, cada valor de parámetro t lo que va a originar aquí es que, como esto es x, y y z, les va a dar una coordenada en el espacio tridimensional, y esta coordenada es un punto que se va a encontrar sobre la recta. Entonces, repito, para que ustedes puedan conocer explícitamente esos puntos que va a ir dibujando su vector, hay que darle aquí valores al parámetro t, y al dárselos les va a dar la coordenada para x, para y para z en el espacio tridimensional, y ahí los graficando son todos los puntos que se van a encontrar sobre su recta. Ahora podemos pasar a un pequeño ejemplo aplicando lo que les acabo de mencionar. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo para aplicar lo que les acabo de mencionar. Nos pide encontrar la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas para la recta. Como les dije, para poder hacer esto necesitamos dos datos. Esos datos es forzosamente un punto sobre el cual va a pasar nuestra recta, nos los están dando, y un vector de dirección. En este caso nos dice que es paralela al vector que nos está dando aquí, quiere decir que este es nuestro vector de dirección. Por lo cual pasamos a escribir la ecuación vectorial de la recta. Recuerden que es un vector R, lo ponemos en negritas porque representa un vector, que es igual al vector de posición, llamado R0, más el parámetro t por el vector de dirección, que es su b. Recuerden ustedes que el vector de posición es aquel que va partiendo desde el origen hacia un punto. En este caso, como nos están diciendo que la recta va a pasar por el punto 5,1,3, eso me da a entender, vamos a suponer que este fuera 5,1,3, que el vector de posición es aquel que surge desde el origen y llega hasta este punto. Por lo cual, ustedes, cuando tengan un punto, las coordenadas del punto son las mismas que las componentes del vector de posición, en este caso el vector R0. Resumiendo de nuevo, los vectores de posición de algún punto, siempre sus componentes coinciden con las coordenadas del punto, debido a que el vector inicia desde el origen, por lo cual el vector R0 es igual en sus componentes a 5,1,3. El vector de dirección es igual a tener las componentes 1,4, menos 2. Recuerden que un vector puede escribirse así o en términos de IJK. Y el vector R es igual a los elementos x, y, z. Por defecto se considera que los componentes de R se representan con x, y, z, puesto que van a representar las coordenadas cuando se van dibujando los puntitos sobre la recta. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, quedaría lo siguiente. R es igual al vector R0, que sería 5,1,3 más el parámetro t multiplicado por el vector de dirección, donde el vector de dirección es 1,4, menos 2. Entonces, al multiplicar esta parte, tendríamos que R es igual a 5,1,3 más el parámetro t, que viene siendo un número real, multiplica todo esto, quedaría t por 1t, t por 4, 4t, t por menos 2, menos 2t. De esta forma, si sumamos, entonces R va a ser igual a... Desde aquí ya podemos decir que es la ecuación vectorial de la recta, pero vamos a simplificarla un poco más. Sería este vector más este vector, sería 5 más t, 5 más t, 1 más 4t, podríamos 1 más 4t, 3 más menos 2t, quedaría 3 menos 2t. Entonces, esta que está aquí es nuestra ecuación vectorial de la recta. Y ahí lo tenemos nuestra ecuación vectorial de la recta. Ahora, esto también puede representarse en términos de IJK, si es que ustedes lo quisieran así. Si lo quisieran en términos de IJK, quedaría de la siguiente forma. R es igual a, y en lugar de poner el vector en la forma 5,1,3, lo tenemos que poner como 5i. De esta forma tenemos que poner como 5i más
4j más 3k más el parámetro t multiplicando este vector que sería i más 4j menos 2k. Y esto quedaría como 5i más j más 3k más ti más 4tj menos 2tk. Y al simplificarlo, quedaría que r es igual, agrupando de acuerdo con los términos semejantes, es decir, 5i con t por i, quedaría 5i más t por i, luego más j más 4t por j más 3k menos 2t por k. Y esto quedaría de la siguiente manera, todavía es igual. Vean que aquí el factor común es i, quedaría entonces como 5 más t por i más, aquí el factor común es j en los siguientes dos términos, sería 1 más 4t por j. En los siguientes el factor común es k, quedaría más 3 menos 2t por k. Pero si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que aquí, 5 más t, 1 más 4t, 1 más 4t, 3 menos 2t, 3 menos 2t. En términos de componentes, en términos de los vectores y jk. En lo personal yo prefiero manejar siempre esta parte. Y ya tuvimos entonces la ecuación vectorial de la recta. Aunque también me pide las ecuaciones paramétricas. ¿Cuáles eran las ecuaciones paramétricas? Bueno, era simplemente para obtener las ecuaciones paramétricas que ustedes visualizaran. Vamos a poner aquí ecuaciones paramétricas. Era que ustedes representaran al vector r con los términos y y z, es decir, x, y, z. Y lo igualaran con lo que se supone que tengan aquí, que en este caso es 5 más t, 1 más 4t, 3 menos 2t. Esto recuerden, cuando quieren encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta, tenemos que, en lugar de poner r, tenemos que representarlo en términos de componentes x, y, z. Y recuerden que aquí es donde decíamos lo que les mencionaba, de que dos vectores son iguales si solo si sus componentes respectivas son iguales. Es decir, la primera componente igual a la primera componente, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. En otras palabras, quedaría x es igual a 5 más t, y es igual a 1 más 4t, y la última componente z es igual con la última componente que es 3 menos 2t. Y esto que acabo de obtener de esta manera aquí es las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces vean lo sencillo que fue encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta y la ecuación vectorial de la recta. Esta era la ecuación vectorial de la recta, escrita en términos de componentes o bien en términos de los vectores y jk. Aunque realmente solo necesitan dar siempre un resultado, no los dos. Con uno basta, podemos haberlo dejado desde acá. Solo aquí di las dos posibilidades para que ustedes observaran cómo se acomodan mal, si en términos de componentes o en términos de los vectores y jk. Todo esto fue para el inciso A. Ahora vamos para el inciso B, que dice encuentre dos puntos sobre la recta. Para encontrar dos puntos sobre la recta, me voy a tomar la libertad de borrar toda la parte de IJK. Listo, ya borré, ya podemos encontrar los dos puntos sobre la recta. Recuerden que los puntos sobre la recta se iban obteniendo dándole valores al parámetro, pero tengan siempre en cuenta que el parámetro pertenece al conjunto de los números reales, o sea que solo le pueden asignar números reales. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que el parámetro fuera t igual, por ejemplo, a 1, entonces ustedes tendrían que tomar el valor de t y sustituirlo en las ecuaciones paramétricas. O inclusive los pueden sustituir en la ecuación vectorial de la recta, no pasa nada, cualquiera de las dos funciona. Por ejemplo, si ocupo esta, tendría que el valor para x sería 5 más el valor de t que es 1. Luego el valor de y que es 1 más 4 por el valor de t que es 1. Luego z que es igual a 3 menos 2 por el valor de t que es 1. Entonces puedo dar a entender que x va a ser igual a 6, y va a ser igual a 5 y z va a ser igual a 1. Que visto en términos de coordenadas, serán las coordenadas 6, 5, 1. Este es un punto que se va a encontrar sobre la recta. Así es como lo podemos obtener. Cuando les pidan a ustedes encontrar dos puntos sobre la recta, pueden darle el valor que ustedes quieran al parámetro, porque no le está pidiendo un valor para el parámetro en específico. Necesitamos otro valor, por ejemplo, demos un valor negativo. También se vale valores negativos. Por ejemplo, si t es igual a menos 1. Si t es igual a menos 1, ahora en las ecuaciones paramétricas quedaría x es igual a 5 menos 1. Y es igual a 1 más 4 por menos 1. Z es igual a 3 menos 2 por menos 1.
Entonces en la primera nos quedaría 4. En la segunda nos va a quedar 4 por menos 1 menos 4 más 1 menos 3. Y después nos va a quedar menos 2 por menos 1, 2 más 3, 5. Quiere decir que otro punto que va a estar sobre la recta es aquel que tiene las coordenadas 4, menos 3, 5. Es otro punto que se encuentra sobre la recta. Y ahí están los dos puntos que me pedía este problema. Ahora, una nota. La ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de una recta no son únicas. ¿A qué me refiero con esto? No significa que, significa que yo puedo obtener más de una ecuación diferente, pero siempre va a describir a la misma recta, aunque aunque explícitamente parezca algo diferente. Esto es debido si nos cambian el punto sobre el cual quieren que pase la recta, va a cambiar la ecuación vectorial de la recta, pero va a seguir representando a la misma recta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de que nos dieran el que pasara sobre el punto 5,1,3, nos dijeran, quiero que pase por el punto 6,5,1? Que yo en mi ejercicio obtuve que este punto efectivamente se encuentra sobre la recta porque lo obtuve en base a esto. Entonces es válido decir que en lugar de que pasara sobre este punto, me hubieran dado como dato que pasara sobre este punto. Igual se podría obtener. Y entonces las ecuaciones paramétricas de la recta quedarían de la siguiente manera. Voy a borrar esta parte. Solo esto. Y sería ahora R es igual a R sub 0, solo que ahora R sub 0 no sería hasta punto, sería el 6,5,1. Así quedaría 6,5,1 más T por el vector de dirección, que vamos a pensar que sigue siendo el mismo, que sería 1,4, menos 2. Y entonces R va a ser igual a tener 6 más T por 1, quedaría 6 más T, recuerden que esta es una suma de vectores, T por este 4, 4T, más la componente respectiva que es 5, quedaría 5 más 4T, luego sería menos 2 por T, menos 2T, más el componente 1 quedaría 1 menos 2T. Y entonces recuerden que esta es la ecuación vectorial de la recta. Y para sacar las ecuaciones paramétricas de la recta, primero hay que expresar a R en términos de componentes, es decir, X, Y, Z. Y esto va a ser igual a tener 6 más T, 5 más 4T, 1 menos 2T. Y entonces aquí las ecuaciones paramétricas de la recta serían X es igual a 6 más T, Y es igual a 5 más 4T y Z es igual a 1 menos 2T. Cambian las ecuaciones paramétricas de la recta, pero siguen describiendo la misma recta. ¿Sí? La siguen describiendo sin ningún tipo de problema. El ejercicio en sí solo nos pedía llegar hasta las ecuaciones paramétricas, de aquí debemos haber parado, pero yo les quise mostrar este extra para que ustedes vieran que podemos obtener más de una ecuación paramétrica diferente. E inclusive nos pudieron haber dicho que este mismo punto, pero nos pueden haber dado otro vector de dirección. Otro vector de dirección pudo haber sido, por ejemplo, 2i más 2 por 4 sería 8j, 2 por esta cantidad, menos 4k. Porque sigue siendo paralelo. Porque si este vector es paralelo a nuestra recta y este vector obviamente es paralelo a este vector, en consecuencia este vector también es paralelo a la recta. Porque recuerden que mientras sean, digamos, múltiplos, siguen siendo paralelos. Como un comentario adicional a nuestro ejercicio que nosotros acabamos de resolver, ya que el vector B que les mencionaba que era el que se emplea para describir la dirección de una recta, entonces a sus componentes que las representamos con A, con B y con C, se les llama números directores de la recta L. Recuerden de nuevo, los componentes del vector que usamos para describir la dirección de una recta se les llama números directores de nuestra recta L. Ahora, continuando un poco más, otra forma de describir a nuestra recta es que nosotros elimináramos el parámetro de las ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, las ecuaciones paramétricas era cuando nosotros igualábamos, por ejemplo, x es igual, y aquí poníamos nosotros a x sub 0 más a por t, y por ejemplo para y era igual a y sub 0 más b por t, y para z era igual a z sub 0 más c por t. Estas eran las ecuaciones paramétricas. Si aquí eliminamos el parámetro, es decir, despejamos a t, date cuenta que en la primera va a quedar t es igual a x menos x sub 0 sobre a. Y la siguiente va a quedar a t es igual a y menos y sub 0 sobre b. La siguiente va a quedar como t es igual a z menos z sub 0 sobre c. Y entonces nosotros podemos igualar estas expresiones y al igualarlas podemos darnos cuenta que obtendremos lo que está en este renglón que ustedes están observando.
Como ya lo que está en este renglón, lo que estamos observando, recibe un nombre especial y se le conoce como las ecuaciones simétricas de nuestra recta L, siempre y cuando nuestros valores o nuestros números directores sean diferentes de 0. La condición es esa, que nuestros números directores sean diferentes de 0, es decir, A, B y C. Entonces vamos a pasar a un ejemplo donde aplicaremos esta parte. Bueno, pero ¿qué pasaría si los números directores que son A, B y C, alguno de ellos fuera igual a 0? Porque esto es válido siempre y cuando los números directores A, B y C sean diferentes de 0. Pero por ejemplo, ¿y si A fuera igual a 0? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en las ecuaciones paramétricas teníamos que despejar al parámetro t. Es decir, para obtener las simétricas teníamos que despejar al parámetro t de la ecuación paramétrica. Es decir, teníamos x era igual a x sub 0 más a por t. De esta forma, de aquí despejaban a t y obtenían esta expresión con la condición de que a fuera diferente de 0. Y aquí es con la condición de que b sea diferente de 0 y aquí con la condición de que c sea diferente de 0. Pero por decir algo, imagínate que uno de los tres fuera 0, ya sea b o c o inclusive a. Aquí la propuesta es que a fuera igual a 0. Entonces lo que pasaría es que nos quedaría x es igual a x sub 0. ¿Esto qué significa? Que x es igual a x sub 0, ya que como a vale 0, 0 por t pues 0 y va a quedar que x es igual a x sub 0. Lo que nos está dando a entender significa que la recta yace en el plano vertical x igual a x sub 0, ya que su coordenada siempre va a ser la misma. Por eso se dice que nuestra recta siempre va a estar alojada en ese plano vertical x igual a x sub 0. Ya que si ustedes recuerdan, cuando graficamos en GeoGebra, nosotros decíamos que podíamos generar un plano. Bueno, se los coloco en GeoGebra para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, aquí en el espacio tridimensional en GeoGebra, si yo pongo por ejemplo x igual a el x sub 0, supongamos que x sub 0 fuera igual a 3, tendríamos un plano como el que ustedes están observando aquí. Lo que da a entender es que nuestra recta siempre se va a estar trazada sobre este plano, no se va a salir sobre este plano. Puede estar un poquito inclinada, un poco más arriba, etcétera, pero siempre va a estar sobre este plano. Nunca va a estar por acá, digamos, donde está mi cursor, ahí no va a estar la recta, siempre va a estar sobre este plano. Esto pasa cuando uno de los números directores es igual a 0, ya nos está diciendo sobre qué plano se va a dibujar la recta. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a un ejemplo, como el que ustedes les estoy mostrando aquí, donde nos piden encontrar las ecuaciones paramétricas y las simétricas de la recta que pasa a través de dos puntos. En este caso nos dan los puntos A y B, y nos pide también en qué punto se intersecta esta recta, el plano X, esta recta con el plano XY. Si ustedes recuerdan, aquí les tengo mostrado las fórmulas que hemos desarrollado a lo largo de este video. La primera es la ecuación vectorial de la recta, la segunda también es la ecuación vectorial de la recta, pero vista en términos de sus componentes, la tercera son las ecuaciones paramétricas de la recta y la cuarta son las ecuaciones simétricas de la recta. Recuerden que el número A, B y C se les conoce como los números directores. Ahora, como dato, yo les había mencionado que para poder encontrar la ecuación de una recta necesitan tener alojado o necesitan tener en su conocimiento al menos un punto sobre el cual va a pasar la recta y un vector de dirección. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí en nuestro problema solo disponemos de dos puntos, no tenemos el vector de dirección. ¿Qué voy a hacer ante eso? Bueno, hay que obtenerlo. Y para obtener el vector de dirección, que es lo que les estoy escribiendo aquí, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a considerar un vector, es decir, que el vector B va a ser un vector que va desde el punto A hacia el punto B. Si el vector de dirección que parte del punto A y va al punto B. Ya que si ustedes tienen una recta y ya saben que va a pasar por el punto A y va a pasar por el punto B, si ustedes trazan un vector o obtienen un vector que va desde hacia B, quiere decir que va a ser este que estoy dibujando encimado sobre la recta. Habíamos dicho que el vector de dirección tenía que ser paralelo a la recta, pero también esto es válido decir que puede ser un vector que esté sobre la misma recta. Y como aquí tengo dos puntos, puedo obtener un vector que se va a encontrar sobre la misma recta, pero vean cómo igual nos va a dar la dirección hacia la cual va la recta, que es lo que nosotros queremos. Entonces aquí mi vector B va a ser igual al vector que va desde A hacia B. Recuerden que para obtenerlo hay que restar las coordenadas del punto final, restarle las coordenadas del punto inicial. Sería 3 menos 2, 1, sería la primera componente. La segunda componente sería menos 1, menos 4, menos 5. Y la tercera componente sería 1 menos menos 3 más 4. Estas son las componentes de lo que es mi vector de dirección. Entonces, ya teniendo esto, podemos obtener la ecuación vectorial de la recta, que sería R es igual a R sub 0. ¿Qué va a ser R sub 0?
Recuerden que R sub 0 es un vector de posición que parte desde el origen y va al punto, un punto cualquiera de la recta. Aquí dispongo de 2 puntos de la recta. ¿Cuál ocupar? El que ustedes quieran, da igual. Es decir, puedo decir que R sub 0 sea igual a las componentes 2, 4, menos 3, que sería este que está aquí. O también podría decir que va a ser igual a las componentes 3, menos 1, 1, que sería el que está aquí. Cualquiera de los dos funciona, la única condición es que forzosamente el punto esté sobre la recta. Entonces aquí nos quedaría R sub 0, vamos a ponerlo en términos de lo que son las... Vamos a escribir una vez la ecuación vectorial en términos de componentes. Sería x, y, z. Y esto va a ser igual a x sub 0, que en este caso sería 2. Recuerden que el R sub 0 tiene en sus componentes a x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces tendríamos aquí lo que es 2 más, vean, ahora sigue el parámetro t, por a, que era a el componente del vector de dirección, que en este caso a es 1, t por 1, t, coma, luego es y sub 0 valdría 4, más t por b. ¿Cuánto vale b? Menos 5. Entonces t por b sería menos 5t. Entonces aquí voy a poner menos 5t. Coma, ahora es z sub 0, que es menos 3, más t por c. C vale 4, quedaría más 4. Más 4t. De esta forma. Esta es la ecuación vectorial de la recta vista en componentes, pero me piden lo que son las paramétricas. Recuerden que las paramétricas simplemente se igualan a x con 2 más t, a y igualarla con 4 menos 5t, y a c igualarla con menos 3 más 4t. Estas son las ecuaciones paramétricas. Y con esto hemos resuelto la primera parte que se nos pedía, encontrar las ecuaciones paramétricas. Aquí están. Ahora, para las ecuaciones simétricas, lo único que hay que hacer es despejar a t. Despejamos a t. Vamos a poner ahora aquí sería t es igual a x menos 2. Luego aquí sería t es igual. Aquí vamos a despejar, quedaría y menos 4 entre menos 5. Y aquí despejando t tendríamos t es igual. Esta es una z, perdón, aquí es z, no se dibujó bien. T es igual a z más 3 sobre 4. Igualamos todos estos valores porque se supone que los 3 están representando t. Quiere decir que son iguales, por eso se puede escribir x menos 2 es igual a y menos 4 entre menos 5. Y esto igualado a z más 3 sobre 4. Y esto que acabo de obtener son las ecuaciones simétricas de la recta. Ahora, otra parte que se nos está pidiendo en este ejercicio es que ustedes encuentren en qué punto se va a intersectar esta recta con el plano XY. Bueno, ahora nos piden una segunda pregunta. ¿En qué punto intersecta esta recta el plano XY? Bueno, para detener el plano XY vamos a regresarnos a lo que era nuestra aplicación de GeoGebra y voy a graficar, por ejemplo, esos planos. El plano XY, vamos a poner aquí. El plano XY es este que les estoy aquí dibujando, es decir, el suelo. Para que ustedes estén sobre el suelo o toquen este suelo, ¿cuál debe ser la coordenada en Z? Desde trazar el plano se las estoy dando. La coordenada en Z tiene que ser igual a 0. Si la coordenada en Z es igual a 0, quiere decir que ustedes están sobre el suelo, es decir, este plano. Y ese plano es el plano XY. Vean, aquí está el eje X y aquí está Y, es el suelo. Entonces, teniendo eso en mente, para que nosotros podamos decir que nuestra recta va a intersectar al plano XY, forzosamente Z tiene que ser igual a 0. Entonces, si Z es igual a 0, lo sustituimos en las ecuaciones simétricas y obtendríamos lo siguiente. X menos 2 es igual a Y menos 4 sobre menos 5. Igual a Z vale 0, quedaría 3 cuartos. Entonces, esta es la expresión que vamos a obtener. Ahora, como esto se supone que las tres expresiones son iguales, quiere decir que también puedo decir que X menos 2 es igual a 3 cuartos. Porque estoy diciendo que las tres son iguales. ¿Qué me conviene? Simplemente expresar la igualdad entre el primer término y el tercer término. Que puedo despejar a X. Y así X es igual a 3 cuartos más 2. Que es lo mismo que decir 2 enteros tiene 4 cuartos. Tiene 8 cuartos más 3 cuartos quedaría 11 cuartos. Ahora, yo puedo igualar la parte de Y que sería Y menos 4 sobre menos 5. Y esto va a ser igual a 3 cuartos también. Porque se supone que son iguales por las ecuaciones simétricas. Entonces, si aquí yo despejo a Y, tendría que Y menos 4 es igual a menos 5. Pasa a multiplicar, quedaría menos 15 cuartos. Y luego Y es igual a menos 15 cuartos más 4 enteros. Y es igual 4 enteros, tiene 16 cuartos, menos 15 cuartos, 1 cuarto.
Y vean entonces que tengo los valores ya para X, para Y y para Z. Eso que me quiere dar a entender que ya tengo el punto o la coordenada sobre la cual nuestra recta va a tocar a ese plano. Y esa coordenada es el siguiente. La primera obvia es que Z debe valer 0 para que estemos sobre el suelo. Y esto influyó a que X tomara el valor de 11 cuartos y a que Y tomara el valor de 1 cuarto. Entonces este punto que sacaron de esta manera es representa lo que sería el punto en el cual nuestra recta va a atravesar el suelo, es decir, el plano XY. Y con eso finalizaríamos este video.